25. El juicio. Sabía lo bastante de la mens rea para ser consciente de que era una locución peligrosa. Aunque es abogada civil y especializada en control legal, mi madre conservaba el practicum de derecho penal. El capítulo dedicado a la intención criminal, o mens rea, el hecho de que la mente sea culpable, me resultó fascinante. Lo leí cuando tenía 14 años, y lo releí a los 15 y a los 16, cuando todo hubo terminado. Estaba obsesionada con ley y orden, y con documentales de crímenes que se habían perpetrado en la vida real. Para que se dictara pena de muerte, o como alternativa cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, me aseguraría, vaya si lo haría, de que no cupiera la menor duda en el cerebro de los miembros del jurado, de que el médico, el único que fue procesado, tenía mens rea. Al igual que hice con mi captor, mi plan de venganza para ese canalla disponía de un seguro triple. La recepcionista llegó a un acuerdo con la acusación. El matrimonio obvio hizo otro tanto. ¿Brad? Brad es otra historia. Así que vayamos por partes. Si están leyendo esto y son unos estudiosos de las leyes, es posible que les desconcierte el hecho de que el gobierno federal no juzgara al médico en un proceso federal y de que fuese Indiana el estado que se llevara el botín de guerra. Desconozco los detalles, la verdad, pero entre Liu, el FBI e Indiana se llevó a cabo un intercambio que permitió que fuera Indiana, el estado que creíamos estaba más comprometido con arrojar a los delincuentes a un sucio agujero, quien tuviera en sus manos las doradas llaves de la condena. A pocos meses de que diera comienzo el juicio, el médico hizo gala de una especial vileza. Es el único que se negó a aceptar el oneroso acuerdo de la acusación, o a aprobar el camino que había seguido Brad de someterse a juicio continuo, y por tanto, el único que insistió en que fuese juzgado por sus iguales. ¿Qué iguales? No paraba de pensar yo. ¿Cómo es posible que los tenga? Mató a Dorothy, pudiendo haberla salvado. No es humano. Ni siquiera es lo bastante bueno para ser un animal. Es una criatura inferior. No es nada. ¿Iguales? Puesto que me impidieron entrar en la celda que ocupaba el médico con un machete, puse todo mi empeño en que fuese condenado. Que lo acusaran de complicidad en el secuestro y homicidio en grado de tentativa, delitos graves ambos, resultaría fácil, y dado que habían muerto personas durante la comisión de dichos delitos, su delito podía ser castigado con la pena de muerte. Hasta ahí bien. Una muerte que se produce durante la comisión de un delito es un homicidio atribuible a todos los que han conspirado para cometer dicho delito. Aunque no fueran ellos los que apretaran el gatillo, como dicen, o en mi caso concreto, empujaran a una persona a una cama piscina para que se ahogara y se electrocutara, o dejaran intencionadamente a una adolescente embarazada y su feto para que sufrieran una muerte que se podría haber evitado. Como era de esperar, el médico alegó que Dorothy habría muerto con independencia del delito, y no por su causa. Una rata que está a punto de ahogarse se agarrará a cualquier trozo de madera que se encuentre flotando en el mar. No podía permitir que, con sus argumentos, el delito del médico quedara impune, de manera que preparé mi declaración. A decir verdad, las salas de justicia son muy parecidas a lo que se ve en televisión. En la que yo testifiqué, las 4 paredes, sin ventanas, estaban revestidas de oscura madera hasta unos 2,5 metros de altura. Los bancos para los asistentes, miembros de la familia, interesados, adictos a las salas de justicia, medios de comunicación y dibujantes ocupaban unas 10 filas. Frente a ellos, y al otro lado de una puerta batiente que llegaba a la altura de la cintura, había mesas alargadas, la parte izquierda para la acusación, la derecha para el capullo perdedor, la defensa. Delante, en una posición elevada, se situaba la jueza. A su lado un asiento para los testigos,
y delante el taquígrafo del tribunal. El juicio del médico se celebró 6 meses después de que me liberaran, por la vía rápida, a decir verdad, y yo ya había recuperado la talla que tenía antes del embarazo. El día que me llamaron en calidad de testigo principal esperaba sentada afuera, en una silla de madera, de esas que tienen como esculpida la forma de las nalgas, y movía los pies, enfundados en unos elegantes Mary Janes de piel. Mi madre se negó a dejar que la acusación me vistiera como si fuera una paría pobre, desaliñada solo para granjearme las simpatías del jurado. Dijo que semejante espectáculo alentaría una predisposición contraria o una discriminación positiva, y era una forma de actuar chapucera. Ah, no se preocupen. Mi madre había hundido sus garras con firmeza en la estrategia de la acusación, y sabía lo que hacía. Era el mejor abogado procesalista que podía confiar en tener cualquiera. Mis zapatos negros hacían juego con mi sencillo vestido negro de manga corta con 2 tablas rectas que salían de la cadera. Naturalmente forrado, naturalmente italiano. Naturalmente valía una fortuna. Mi madre me prestó sus mejores pendientes de diamantes, la única joya que me permitió llevar, para descontento de una de las descuidadas fiscales del estado, que quería que luciera un collar de inocentes perlas. ¿Perlas? Por favor, señora mía, las perlas son para sosas de hermandades y esposas infravaloradas. Las perlas no son para mi hija. Ella es mejor que eso. Más tarde mi madre me dijo que las perlas también son para idiotas que no saben de moda y creen que las perlas están bien solo porque las llevaba Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes. Tras expulsar aire por la nariz, continuó. Pero el cine es el cine, y ella es Audrey Hepburn. Y ese es el único ejemplo en la historia en la que las perlas tenían un pase. Así que allí estaba yo, sentada en la silla de madera del tribunal, con mi exquisito vestido negro que me confería un aspecto fúnebre, pero distinguido, sin perlas que valiera, cuando me llamaron para entrar en la sala. Al hacerlo, pasé por delante de la señora Obvia, que acababa de dejar el estrado y se disponía a abandonar la sala, acompañada por un alguacil. La acusación le había ofrecido un trato a cambio de que testificara en contra del médico, y también había solicitado que fuera vestida como solía hacerlo normalmente, y que no entrara o saliera esposada, aunque se hallaba en prisión, a la espera de que se dictara sentencia contra ella. Los abogados de la acusación y mi madre no querían que nada de lo que vieran los miembros del jurado les recordara que la señora Obvia era una delincuente. Los iguales del médico sabían de qué pie cojeaba. De manera que la señora Obvia pasó a mi lado y tenía un aspecto imponente en esa sala de justicia. Llevaba una blusa de seda rosa, con una falda de cachemir negra, medias, zapatos de charol negros y, por supuesto, perlas. Unas perlas grandes, redondas, caras. La habían peinado para asistir al juicio y maquillado como si fuese a una gala. Rondaba los 40 años, de modo que era joven, y pese a ser un auténtico demonio, bastante guapa, con su pelo largo, de vivo color caoba, recogido, como para realzar los altos pómulos. Lucía unas uñas impecables, pintadas de un cereza oscuro, y su alianza debía de tener 12 quilates. Caminando con aire de indiferencia, la espalda tiesa, la nariz ladeada, pasó a mi lado pavoneándose y me miró con desdén, como si me hubiese sacudido de la hombrera. Me contuve para no guiñarle un ojo a mi madre, que estaba sentada detrás del abogado del estado, ya que fue ella la que predijo que la señora Obvia haría eso, y fue ella la que insistió en que se hiciese mi entrada en el momento preciso. Mi madre y yo miramos a los miembros del jurado, y me percaté de que ellos también veían los aires de superioridad de la señora Obvia. Un hombre atildado, con un jersey color salmón, dijo, «Caray», y apuntó algo en su libreta. Manipular detalles tan sutiles como este
predecir cuál sería la personalidad y los actos de otros, aglutinar todos los pormenores en una estrategia legal. Era el juego al que jugaban los abogados procesalistas, que no son más que maestros del teatro. Productores y actores protagonistas en uno. Casi me picó el gusanillo de dedicarme a ello a raíz de la experiencia. Pero qué espanto tener que pasarte la vida en esos ataúdes sin ventanas, a los que llaman salas de justicia. Ya conocen cuál fue mi interacción con el médico. Les he contado que fue a verme 3 días distintos. Una primera visita solo, cuando tenía los dedos fríos, durante la cual no dijo nada. La segunda con el señor Obvio, durante 1 minuto en la que en realidad tampoco dijo nada. Y la última, con la sonda del ecógrafo, para el señor y la señora Obvios, y se refirió a mi captor como Ronald. Eso fue todo. No sabía nada de él, salvo que había sido el causante de la muerte de Dorothy, al negarse a tratarla. Ni siquiera sabía qué aspecto tenía hasta el día que le tendimos la trampa en Appletree. Ese día estaba borracho, desaliñado y gordo. Llevaba un chaleco barato sobre una camisa marrón clara con manchas de sudor en las axilas. Unos pantalones de pana marrones completaban el conjunto marrón. Parecía un leño. Cuando Lola lo esposó, me di cuenta de que tenía la cremallera bajada. Cuando le dije, Jaque, volvió la cabeza, de manera que pude mirarlo a los ojos, llenos de venitas rojas, y eructó. Sin embargo, 6 meses después, cuando franqué las puertas batientes de la sala 2A y me dirigí al estrado para testificar, me encontré con un hombre completamente transformado. La defensa le había dado un traje de rayas diplomáticas, una camisa blanca y una elegante corbata roja. Podría haber sido un político o un banquero. Tenía la cara bien afeitada y el cabello con ondas y engominado como el de Superman. Con los miembros del jurado a mi izquierda, incapaces de verme la cara, vuelta hacia él, le guiñé un ojo con la mayor sutileza del mundo y levanté las cejas, haciéndole saber que la partida seguía. Él se puso rígido, respiró hondo y pegó los hombros a las orejas, dando la impresión de un gato temeroso de la luna llena. No olviden que la defensa del médico se basaba en que Dorothy habría muerto con independencia del delito y no por su causa. Y yo sabía todo eso porque mi madre no permitía que se me escapara nada. Ocupé mi lugar, lista para testificar, y saludé con una inclinación de cabeza a la amable, pero firme, jueza Rosen, encaramada en su asiento, a una altura superior a la mía. Juré poniendo una mano en la Biblia. Respondí a las preguntas de quién era y dónde vivía, y otros aspectos básicos de mi vida. Identifiqué al médico como el hombre que me hizo un reconocimiento, y después añadí los ingredientes que faltaban, que necesitaba la acusación. Con la mirada gacha, me sorbí la nariz de una manera concreta que he descubierto que me hace llorar. Cuando mis ojos estuvieron lo bastante humedecidos, miré a una abuela del jurado con pinta de comprensiva, y expliqué que en 2 ocasiones el médico le dijo a mi captor, a Dorothy le convendría ir a un hospital, pero ¿qué más da? De todas formas la arrojaremos a la cantera en cuanto dé a luz. Añadí un ademán ostentoso a la mentira diciendo que soltaba una risita, como la de un villano de dibujos animados siempre que decía eso. Acto seguido lo aderecé todo, afirmando que también decía, esperaremos, puede que se ponga mejor y el niño esté bien, y así tendremos a 2 niños para vender. Si no, los tiraremos a los 2 a la cantera como teníamos pensado. Está claro que no la vamos a llevar al hospital. Si sigue debilitándose, no le sigas dando de comer. El médico gritó, interrumpiendo mi declaración. No es verdad. Nada de eso es verdad. Me hundí en mi silla y fingí tener miedo, mordiéndome el labio inferior mientras suplicaba con ojos saltones a la bondadosa jueza que me protegiera. Y las lágrimas de cocodrilo corrieron.
Señoría, es cierto. Es cierto. Lloré. Siéntese y mantenga la boca cerrada en esta sala, señor. Bramó la jueza. Si vuelve a interrumpir, lo acusaré de desacato. ¿Me ha entendido? Silencio. Que si me ha entendido. Sí, señoría, respondió el médico con la cabeza baja al tiempo que se sentaba. Pero entonces el abogado defensor se puso de pie, y su mesa pasó a ser el clásico juego de guacamole, el de darle con un mazo a los topos. El médico levantándose y sentándose, el abogado levantándose. Me tuve que morder por dentro y ladear la cabeza y mirar una mancha de agua del techo para no reírme con semejante bufonada. También repetí la consabida maniobra para que las lágrimas siguieran rodando por mi cara. Le pido disculpas, señoría. No volverá a pasar, aseguró el abogado. Mi madre me dijo que eso sucedería. Me dijo que podía decir lo que quisiera cuando declarara, porque la defensa se mostraría reacia a llamarme mentirosa delante del jurado. A lo sumo cuestionaría mi capacidad para recordar detalles y sucesos con exactitud, pero no me llamaría mentirosa. Mi madre no sabía de antemano que iba a mentir. Yo no quería que cargara con ese peso. Por mi parte, no tenía ningún problema en cargar con él. Así y todo capté su mirada de escepticismo, que se convirtió en una sonrisa de orgullo, cuando supliqué entre lágrimas a la jueza que creyera mi testimonio. Mi madre sabe que no lloro, y me había oído contar 1000 veces lo que había sucedido durante mi reclusión, y durante esas veces había tenido la precaución de dar a entender que había oído decir ciertas cosas al médico, pero lo cierto es que nunca le había facilitado los detalles. Preferí reservarme mis opciones con respecto al rumbo que podía tomar mi historia. Asegurarme de que el relato fuese por donde la acusación quería, de manera que mi madre me conocía lo suficiente para mostrarse escéptica. Todo el mundo se sentó, y la jueza Rosen le gritó al abogado de la acusación. Bien, puede continuar. Adelante. Quiero llegar a un buen punto antes de que hagamos un receso. Y volviéndose hacia mí me preguntó. ¿Estás bien para continuar? Sí, señora. Contesté con voz tímida, pero segura. El abogado giró sobre sus talones, cogió un plato y dijo: Prueba 77. El plato de Wedgwood, de Dorothy. Sí, señor, ese es el plato. El tipo que me llevaba la comida también tenía su plato. Al principio. Vi que tenía la letra D desde el principio. Mentira. El abogado presentó la nota que encontré en la cocina con la letra D. Prueba 78. Sí, esa es la nota. Debía de llevarme a mí la comida primero, pero alrededor de una semana antes de que me escapara dejó de traer su plato cuando venía a mi habitación. A veces, antes de que pasara eso, lo veía por el ojo de la cerradura comiendo de ese mismo plato. En la papelera del cuarto de baño había post-it con la letra D. Se comía la comida de Dorothy. Mentiras todas. Seguro que seguía las órdenes que le había dado el médico de dejar que Dorothy muriera de hambre. Lo más probable es que fuese mentira. A la defensa casi le dio un ataque. Protestó prácticamente echando pestes, aduciendo especulaciones y falta de fundamento y bla bla bla. Pero al mirar de reojo a los boquiabiertos miembros del jurado, supe que el daño estaba hecho. No olvidarán mis palabras, dije en la sutil mirada que lancé al médico, que efectuaba anotaciones y susurraba ruidosamente cosas a su indefenso abogado defensor. Jaque mate, cerdo. Mentí despiadadamente, y sollocé cuando estimé que debía hacerlo. 3 miembros del jurado,
incluido un hombre, lloraron. Fue un día desastroso para el médico. Púdrete en el infierno. No tengo remordimientos por haber dado falso testimonio. Todo lo demás que dije era verdad. Y de todas formas creo que lo que declaré era cierto. Si adornando la realidad se conseguía la pena más dura posible, y se evitaban los habituales y despreciables acuerdos entre los abogados, que así fuera, se habría hecho justicia, servida en un plato frío, de porcelana de Wedgwood, con motivos. Dragaron la cantera y encontraron a 3 chicas y 2 fetos. Localizaron al niño que sobrevivió. Vivía en Montana con la pareja que lo compró. Su historia constituye otra saga legal. El médico negó saber nada de la cantera, a voz en grito, así como su implicación en las otras muertes. Afirmó que una semana en que se hallaba aturdido por las drogas durante una de las frecuentes jergas que se corría en Las Vegas, conoció a una recepcionista a través de su corredor de apuestas, que lo metió en el ajo por la friolera de 70 de los grandes, adicto como era al juego y la cocaína. La recepcionista, que falsificó el currículo para conseguir empleo en clínicas rurales de todo el país, fue la que unió a la banda. De hecho, la recepcionista le echó el ojo a Dorothy meses y meses antes de que la secuestraran, puesto que Dorothy intentó hacer las cosas bien y acudió al médico en cuanto se dio cuenta de que no tenía el periodo. Los delincuentes dejaron que su embarazo avanzara en casa y después la cogieron. Para entonces la recepcionista, por desgracia, se había instalado en mi ciudad. Sin embargo, el médico no tuvo nada que ver con lo que quiera que pasara antes o durante la encarcelación de Dorothy, afirmó. Me pidieron que interviniera porque habían hecho una chapuza con algunas cesáreas. Es posible que se encargaran ellos mismos de practicar las operaciones. No lo sé. O quizá contaran con otro médico, le dijo al agente Liu. Como era de esperar, se acogió a la quinta enmienda. La acusación realizó un análisis forense de sus patrones y de sus historias, y reunió pruebas no concluyentes de una implicación anterior. Debido a ello, la jueza Rosen prohibió hacer mención de los cadáveres hallados en la cantera, pero no del hecho de que existiera la cantera en la propiedad, dado que había supuesto una amenaza sobre la cual yo testifiqué. La buena jueza Rosen espetó a la acusación. Une los puntos y presénteme otro caso con los otros asesinatos. Yo no me sentía cómoda llevando mi invención evangélica a ese nivel, de modo que rehusé ser yo la que uniera los puntos. Podría haber declarado sin problema. El médico hizo referencia a los cuerpos de la cantera y dijo arrojarlos ahí como hicimos con los otros. Pero tenía mis dudas sobre su implicación en otras víctimas, y debía confiar en que la justicia acabara imponiéndose. Al parecer, Dorothy, llevaba en cautiverio una semana más que yo. Cuando los detectives registraron el internado, que Brad adquirió en una subasta pública 2 años antes, encontraron una papelera de objetos perdidos y una sala de profesores. Supusieron que el estuche que me dieron había salido de esa papelera, y las agujas de hacer punto, y los libros de Dorothy de la sala. También especularon con la posibilidad de que fuera Dorothy quien tejió mi manta roja, antes de que yo llegara, y de que mi captor se la quitase. Yo prefiero pensar que la confeccionó con los dedos al rojo, dando puntos del derecho y del revés en un furioso intento de añadir un arma a nuestro arsenal. ¿Por qué iba a darle un captor unas agujas de hacer punto a su víctima? ¿Acaso no son puntiagudas? ¿No pueden causar daño? Puesto que sostuve a Dorothy, puedo decir que era débil. Tenía los brazos más delgados que los míos, y también era más baja. Mediría a unos 55. Pero lo peor era que sufría muchos dolores. Fue incapaz de bajar la escalera para pedir auxilio sin mi ayuda. Cabría pensar que el chute de adrenalina que se producía al ser liberado proporcionaría cierta fuerza. Pues no. Así que no. Estoy segura de que a nuestro captor
no le preocupaba que las agujas fuesen utilizadas contra él. Además, era idiota. Por el agresivo interrogatorio al que fue sometido el matrimonio obvio, nos enteramos del grotesco plan de que a mí me secuestraron a modo de póliza de seguro, por si Dorothy y su hijo no sobrevivían, y de que el matrimonio obvio crearía a ambos niños, en el caso de que vivieran los dos, como si fuesen hermanos gemelos, en sendas declaraciones idénticas, aleccionados por los abogados. Insistieron por separado. Juramos que jamás fue nuestra intención que mataran a las chicas. Nos dijeron que las mandarían a casa. ¿En qué medida reduce este hecho su culpabilidad? El abogado de la acusación dijo que no los condenarían a muerte. Me enseñó la jurisprudencia e intentó convencerme de que lo mejor que podía hacer era intentar conseguir penas importantes. Le tiré el café por el lavabo de la comisaría y le dije que se esforzara más. Mi madre me instó a que le diera un respiro. Tiré mi chocolate caliente por el lavabo. Ya les he dicho que era blanda, aunque tuviera razón. Supongo que me voy calmando con los años. Pero así y todo, a veces, solo a veces, me sorprendo esperando a que los suelten. Debo reconocer que he desarrollado un plan a grandes rasgos, o he esbozado un itinerario numerado y una progresión ordenada de medidas. He afilado las armas. He alineado mis recursos. En cuanto al médico, me mostré implacable, insaciable. Estaba como loca por vengarme. Conspirar para que se haga justicia no supone ninguna aberración de las leyes de la madre naturaleza, aunque puede que sí sea una aberración de unas leyes indignas, excesivamente generalizadoras, dictadas por el poder legislativo. Mi madre, que pidió un permiso en el trabajo, agotó todos los favores que le debían para que la asignaran ayudante del abogado de la acusación. Directores generales a los que había salvado de la cárcel, aunque fuese una cárcel para delincuentes de guante blanco, cuyos hijos eran senadores, movieran los hilos que ella necesitaba que movieran. No estoy dispuesta a permitir que un abogado de segunda, pagado por el Estado, lleve este caso, aseguró. Estaba hecha un demonio, igual que yo. Lo intenté con ella, dicho sea de paso, justo antes del juicio. Estábamos una vez más en su despacho de casa, mi madre en su trono, absorta corrigiendo a conciencia las mociones in limine de la acusación. Esto es, las diligencias preliminares que llevan a cabo ambas partes para intentar permitir que se presenten determinadas pruebas y determinados argumentos. Puesto que estábamos a principios de diciembre, y puesto que todo era de una perfección como de postal en nuestra casa de New Hampshire, en el vestíbulo contiguo las luces navideñas en nuestro árbol, cortado antes de tiempo, reflejaban un arco iris de color en el suelo, encerado a fondo. Fuera, la luz de la ventana del despacho permitía ver la fuerte nevada que caía en la oscura noche. No tenía frío. Estaba junto al crepitante fuego de la chimenea, esperando a que mi madre levantara la vista de la masacre que estaba llevando a cabo con el borrador de las mociones. Mi hijo roncaba arriba, la barriga tan llena de leche y tan suave sobre su piel como la seda que pensé que podía pasar durmiendo una eternidad con su sonrisa, grabada en sus perfectos mofletes. Observaba a mi madre, que no se ablandaba a la hora de poner marcas en las páginas, que pasaba enfurecida, farfullando cosas sobre lo que escribía el abogado como chorradas, por el amor de Dios, lerdo. ¿Es que no sabe lo que son las comas? ¿Se puede saber qué rayos es esto? ¿En serio? Y creo que voy a tener que escribir esto desde el principio. Mientras seguía corrigiendo y mutilando, me vino a la memoria el tiempo que pasé en el BW con Brad. Recordé que prometí que lo intentaría con mi madre. Mientras me situaba de cara al fuego y acercaba las manos a las llamas para sentir más calor, continué observando a mi madre, cómo movía la pluma cross por el papel,
mordiéndose el labio mientras leía párrafos nuevos, tachando algunos de ellos enteros, y me pregunté, ¿podría quererla? ¿Abiertamente? Encendí el interruptor del amor para mi madre, y al hacerlo recordé que ya lo había intentado antes. Y en su día, el experimento no acabó bien, como tampoco creía que fuera a acabar bien esta vez. La emoción que sentía por ella era demasiado dolorosa. Se me formó un sudor lento en el cuello, y las náuseas me atenazaron el estómago. Era como si una mano me estrujara el corazón. Seguí intentándolo, pero con el intento la ansiedad hizo que se me tensaran los músculos. ¿Cuándo se volverá a ir porque tiene otro juicio? ¿Y durante cuánto tiempo? ¿Levantará en algún momento la cabeza y verá que estoy aquí, en su despacho? ¿Dejará de trabajar para dedicarme algo de tiempo? ¿Para jugar a algo conmigo? ¿Hablar conmigo de cualquier cosa aunque no sea importante? ¿Bromear? ¿Contarme un chiste? Seguí intentándolo. Seguí preocupándome. Mi nerviosismo se manifestó en forma de respiración profunda. Y acto seguido me eché a llorar. En su despacho, delante de ella. Y mi amor se vio acompañado de vergüenza. ¿Lisa? Lisa, Dios mío, ¿qué te ocurre? Se levantó de un salto de la silla y atravesó la habitación más deprisa que si me hubiera metido en la chimenea para quemarme. Mientras me rodeaba con sus brazos, me besaba en la mejilla, no paraba de repetir, Lisa, Lisa. No sé si ella se acordaría de cuando yo tenía 8 años y probé a hacer eso mismo, y ella reaccionó igual, pero yo sí. Y recordé que entonces apagué todos los interruptores justo como me disponía a hacer de nuevo. Para poder transmitir lo que de verdad sentía, decidí dejar el amor encendido un minuto más, aún temerosa de que mi madre me soltara y se pusiera otra vez a trabajar. Llorando, dije, mamá, te quiero de verdad. Espero que lo sepas. Es solo que resulta demasiado doloroso. Lisa, repitió ella al tiempo que me acallaba, hundiéndome la cara en el hombro de su jersey de cachemir. Lisa, Lisa, soy tu madre, y aunque me parte el corazón dejar que te muestres fría conmigo, sería demasiado egoísta por mi parte pedirte que me quisieras abiertamente. Lo entiendo. Si hay algo que he aprendido mientras crecía como persona al criarte, es que lo entiendo. Eres más fuerte de lo que yo podría desear ser jamás. Y lo cierto es que me gusta como eres. Tú eres lo que yo aspiro a ser. Eres mi gran esperanza. Así que si necesitas seguir siendo fuerte, haz lo que tengas que hacer para ser lo más fuerte posible. Me has salvado, te has salvado, y quiero que seas siempre como eres. Eres perfecta. Lo eres todo para mí. Algunos de nosotros nos vemos obligados a enterrar nuestro pasado en papeles, cariño. Algunos de nosotros, bueno, en realidad solo tú, somos lo bastante afortunados para poder apagar interruptores. Creo que eres afortunada. Eres afortunada, cariño. Te quiero. Ahora, ya no digas nada. Dejé que el amor revistiera sus palabras de una cubierta de titanio. Encerré también allí dentro su abrazo. Almacené el momento entero encapsulado en las profundidades de mi banco de memoria. Y permanecí meciéndome con ella unos segundos más. Y cuando se apartó para ver cómo tenía los ojos, apagué el amor, pero mantuve la gratitud bien encendida. En cuanto a lo que hice mientras estaba en cautividad, y a mis declaraciones en el juicio, por aquel entonces era una niña, pero ahora entiendo cómo funcionaba mi cerebro. Aun cuando no tuviese aún las riendas
de las razones subyacentes a mis actos. Mi captor amenazó con matarme o quitarme a mi hijo, y pensaba cumplir ambas amenazas. Por eso merecía morir a manos mías. Los otros, cómplices de esas amenazas, también merecían morir o pudrirse en la cárcel mientras eran torturados. No me avergüenza haber buscado venganza o haber tenido que mentir para vengarme. Sin embargo, sí me avergüenza no haber logrado que esa venganza fuese más eficaz. Haberlos quitado de en medio, en un único acto. Mis recursos, aunque eran estupendos, no me permitieron semejante lujo. Sobre todo me avergüenza lo absolutamente negligente que fui con el tiempo. Hay días en los que casi no me puedo mirar al espejo por haber practicado tanto para lograr la perfección, cuando lo que tendría que haber hecho es actuar antes para salvar a Dorothy.